Génesis, y que en el nuevo mundo, en la nueva tierra, uno va a ser vegetariano también, y que hay con todos esos animales carnívoros y de dónde salieron ellos, y seguro la carne no es algo malo o tan malo. Y después empecé a leer el espíritu de profecía. Y bueno, lo que me hizo empezar a leer el espíritu de profecía es algo interesante. Yo no estaba interesado en esos libros para nada, porque tendría que leer el espíritu de profecía. Yo necesito la Biblia, esto es lo que necesita. Y después un colega me llamó así de repente y me dijo, yo he escuchado que tú te has unido a la iglesia adventista del séptimo día. Y yo dije, sí. Y él me dijo, tienen a esa cleptómana, y utilizó una palabrota, esa mujer, Elena G. de White. Y él estaba tan enojado, y yo dije, qué animosidad, qué enojo. Y así que me dije, bueno, si alguien está tan enojado y me llama así de repente, a lo mejor hay algo aquí que es interesante. Así que empecé a leer, y el primer libro que leí fue El deseado de todas las gentes. Así que ese es el libro en la vida de Jesucristo. Sí, y ciertamente ese libro lo lleva a uno a la Biblia, no lo lleva a uno a alejarse de la Así Biblia. que fuiste atraído a leer más y más la Biblia y a buscar más de Jesús gracias a la lectura del deseado de todas las gentes. Así que, y era una persona que comía tanta carne, y empecé a leer otras cosas que ella había dicho, y empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, y su asma mejoró, y todos estos asuntos. Y después me interesé mucho en la parte de la Se nutrición. te iluminó el cerebro y dijiste, la nutrición tiene algo que ver con la salud. Sí, tiene que tener algo que tener con la salud, y a lo mejor mi madre no hubiese muerto. Así que eso es lo que estabas pensando. Sí, sí, estaba pensando en eso. ¿Y de dónde recibió cáncer? ¿Habrá podido ser una enfermedad de estilo de vida? Eso hace mucho tiempo. Así que estabas realmente a la vanguardia en esos asuntos. Sí, y así que empecé a hacer investigaciones sobre esos asuntos, y la investigación se convirtió en tan prominente que la universidad y la comunidad científica empezó a reconocer esta investigación. Y la Sociedad Real en Londres daba 5 subsidios a personas que no eran de Inglaterra, 5 subsidios a la nación de Sudáfrica. Y una de esos subsidios era para física, la otra era para químicas, y la otra para matemáticas, y había una para biología. Y de todos los científicos en toda Sudáfrica, yo recibí ese subsidio. Así que el Señor me dio una gran inyección financiera, digamos, fondos financieros para hacer investigación. Y así que de un día a otro mis estudiantes aumentaron, y tenía todos estos estudiantes de posgrado, y estaba muy, muy involucrado en la investigación, y así que ahora tenía estos proyectos. Y así que anteriormente había tomado a Elena de White y había analizado cada frase, digamos, declaración que ella había dicho, que era profunda, pero no había evidencia, digamos, científica. No mezclan esto con esto, o la carne hace esto, la carne hace eso, o que se necesitan 3 granos para tener una proteína equilibrada, o se necesita esto y esto, o todas estas frases, declaraciones raras de Elena de White, y los efectos de cosas como el café y la cafeína y todos esos asuntos. Y tenía tantos estudiantes de posgrado, así que aquí había proyectos, y así que pensé, bueno, vamos a comprobarlos, vamos a ver si es exactamente así. Así que el punto principal de mi investigación era el tipo de proteína que nosotros consumimos. Hay una diferencia entre la proteína animal y la proteína vegetal. Bueno, la idea general era que las proteínas son simplemente aminoácidos, y no importa de qué manera que uno consume esa proteína, no importa de dónde viene. Así que yo desarrollé, pero la teoría de que decía desde el espíritu de profecía que tiene que haber una diferencia entre la combinación de aminoácidos de base vegetal y de base animal. Y recibimos los fondos de este subsidio de la Sociedad Real. Nadie quería dar fondos para una investigación así. Y así que empezamos estos proyectos, y los resultados fueron increíbles. Así que recibimos tantos honores, y los estudiantes empezaron a recibir premios por las investigaciones, y uno de mis estudiantes de postdoctorado se convirtió en un postdoctorado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. La Universidad de Harvard en Estados Unidos recibe muy pocos estudiantes internacionales y no dan simplemente proyectos de investigación, los dan más bien a americanos, pero él ingresó ahí y recibimos premios en televisión, y toda esa investigación indicaba que había una diferencia muy grande entre la combinación de proteínas vegetales y proteínas animales.
Y hasta los animales carnívoros, hubo mejorías increíbles en todo su sangre, digamos. Así que lo que la Biblia estaba diciendo se estaba comprobando aquí. Y los estudiantes estaban totalmente asombrados porque ellos esperaban exactamente lo opuesto. Y cada vez yo les decía de adelanto, tú vas a hacer esto, esto, y este grupo hace esta dieta, y esta dieta, y esta dieta. Y yo creo que este grupo va a ser el mejor, este va a ser el segundo mejor, y este va a ser el peor. Y ellos decían, nah, pero era tan contrario en su estilo de vida y cada vez era así, cada vez. Y ellos empezaron a decir, bueno, ¿eres un profeta? Así que no sabían exactamente de dónde sabías tú. Así que eso verdaderamente fortaleció mi fe en el espíritu de profecía. Ahora estás aprendiendo todas esas cosas y al mismo tiempo estás empezando a enseñar esos asuntos en tus campañas de evangelización y al mismo tiempo estás también hablando de tu propia experiencia, de moverte del catolicismo, después del ocultismo, y después encontrando la Biblia, encontrando la Iglesia Adventista del Séptimo Día y entendiendo cómo la profecía ha funcionado con la historia y después los cambios de estilo de vida y después estás predicando todos esos asuntos a las personas y empiezas a tener oposición. Sí, así que de repente uno empieza a tener oposición, pero más dentro, por dentro que de afuera. Era algo bastante raro para mí, porque de afuera yo estaba recibiendo todos esos premios y premios Sociedad Real y financias como uno no puede creer y todos estos asuntos, pero de repente por dentro había esa presión. No, 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 no tienes que ir de ahí, estás haciendo demasiado lejos. Y tendríamos que tener una dieta ovo-lacto vegetariana y etcétera, etcétera. Así que eso me hizo pensar, bueno, tengo que encontrar si es que una dieta ovo-lacto vegetariana es mejor que una dieta totalmente vegana, totalmente vegetariana. Así que empezamos a hacer investigaciones así. Y es ahí donde mi estudiante recibió la beca de investigación a la Universidad de Harvard, porque demostramos que el impacto de los productos de leche tenía una influencia totalmente negativa cuando venía comparado con una dieta totalmente vegetariana. Pero bueno, esa es una historia diferente. Y después recibí estas vacaciones y por la primera vez se me invitó a Oltremar para hacer una evangelización ahí. Y así que tomé algo de mis vacaciones para ir a Oltremar y mi primera campaña de evangelización grande internacional fue en Canadá. Y ahí estoy por la primera vez en Oltremar todo solo y el Señor me dio una experiencia increíble, porque estaba haciendo esa campaña de evangelización en esta sala grandísima, una sala de conferencias grande, se llamaba Massey, en Vancouver, Canadá, y tenía un número bíblico de asientos, 1260 asientos, y hasta el administrador nos dijo que si esta sala de conferencias se llena, nadie puede entrar a causa de reglas sobre el fuego. Así que cada noche esa sala de conferencias estaba llena, aparte por un asiento. Había un asiento justo enfrente, ahí había 3 bloques de filas de asientos y juntos al frente, en la primera fila, a la izquierda, ahí en la primera fila. Y así que yo estaba dando mis conferencias al frente y las personas habían dicho que nunca es imposible que llenemos toda esa sala, pero estaba totalmente llena. Cada noche estaba dando las conferencias. Y cuando empecé a hablar sobre las conferencias del anticristo y todos estos asuntos, de repente empezó a haber una oposición muy grande. Y las personas empezaron a volverse agresivas, muy agresivas. Y ahora yo no había pasado por ese tipo de agresión, aparte en el campo de el campo de la evolución o ciencia, pero ahora cuando se habla de la religión es una cosa totalmente diferente. Las personas se vuelven muy emocionales. Y así que yo daba conferencia tras conferencia, dobles conferencias y cada vez que yo acababa con una conferencia, ese grupo antagonístico se venía hacia el frente y me prevenían que yo bajara de la plataforma y esencialmente yo no podía ir a ningún lado. Y se volvieron muy agresivos y querían darme una buena paliza. Una buena paliza. Pero yo tenía que seguir porque esto es lo que yo estaba haciendo y era algo muy estresado. Y después lo que ocurrió es que cada noche, más o menos a mitad de la primera conferencia, un muchacho que tenía la síndrome de Down, se venía en esa parte de al lado, a la izquierda, y él caminaba y se sentaba en esa silla vacía. Y eso es bien raro porque hay 1260 asientos
y la sala de conferencias está llena, pero ese asiento está vacío y cada persona se hubiera podido ir ahí y sentarse así, pero porque la puerta estaba siempre abierta. Pero él vino ahí y se sentaba ahí cada noche y estaba sentado ahí y uno se estaba acostumbrado a él porque y tenía la síndrome de Down muy grave, así que su lengua estaba afuera y de vez en cuando farfullaba algo, pero nada que estorbara las conferencias. Y después, cuando esa muchedumbre empezaba a volverse abusiva y empezaba a acercarme y ponerse muy agresiva, este pequeño muchacho se levantaba y con sus bracitos se abría paso hacia la muchedumbre y se paraba ahí cerca de mí y ponía sus bracitos a mi alrededor y ponía su cabeza en mi espalda, ahí en mi hombro y ahí estaba con su cabecita ahí y tenía su lengua que salía y decía la, así. Y ahora uno puede ser agresivo como quiera. Es imposible de pegar a alguien que tiene a un muchacho de síndrome de Down que lo está abrazando ahí. Es imposible. Así que yo me encariñé mucho con este muchacho de síndrome de Down y yo me acuerdo una noche él no vino, estaba muy preocupado. Te querían dar un azote. Sí, porque a lo mejor me iban a pisotear. Y así que estoy dando esta conferencia y estaba de hecho extendiendo esta conferencia porque el muchacho de síndrome de Down aún no estaba ahí. Y después él vino y ese sentimiento de alivio y vino y se sentó en su asiento. Y así que él se convirtió en mi pequeño ángel guardián y yo verdaderamente me gustaba. Y bueno, pero es muy caro hacer una campaña de evangelización en una sala de conferencias tan grande, así que cuando presentamos las conferencias principales ya nos mudamos a la iglesia. Y la iglesia era en el otro lado de la ciudad de Vancouver, en Canadá. Así que es una grande ciudad. Y yo siempre me pregunté, ¿de dónde viene este muchacho de la síndrome de Down? ¿Es parte del ambiente? ¿Es, no sé, parte de aquí de la sala? ¿O vive aquí cerca y lo toleran y lo hacen venir? O lo que sea, yo no sabía. Y de hecho, cuando nos mudamos al otro lado de la ciudad, ya no vino. Así que lo eché de menos. Así que acabamos todas las conferencias, la campaña, hasta la última conferencia. Y yo creo que sí era un sábado y había acabado todas las conferencias y yo creo que tuve 6 conferencias ese día. Empecé temprano en la mañana a las 9, después tuvimos comida el sábado y después en la tarde otras conferencias. En esos días no había nada de computadoras o algo así que así utilizábamos aún diapositivas. Así que todas mis conferencias eran ahí en esos carruseles de diapositivas, pero es demasiado voluminosos para llevárselos, así que tenía que empacarlos otra vez de manera diferente. Así que todos en la audiencia estoy acabando esa última conferencia. Es la última conferencia. De repente la puerta se abre atrás y este muchacho con la síndrome de Down ingresa. Y yo creo, es imposible. ¿Cómo ha llegado aquí al otro lado de la ciudad? No hay ni un adulto con él, no hay ni padres con él. ¿Cómo llegó acá? Eso es totalmente raro. Y así que hay un asiento ahí otra vez enfrente, aproximadamente en la misma posición donde el otro estaba en la sala grande y estaba vacío. Y ahí camina él, atraviesa la sala y se sienta ahí. Y así que estoy acabando mi primera conferencia, bueno, mi última conferencia, y estoy muy intrigado. Así que acabo mi conferencia y todos salen para beber algo o hablar. Y yo estoy ahí ordenando mis carruseles de diapositivas y sacando las diapositivas. Y ahora estoy solo en la iglesia y estoy ahí en el púlpito y empacando todas esas diapositivas. Y tengo 6 carruseles que tengo que ordenar y estoy volando. Voy a volar el próximo día, así que tengo que hacerlo ahora. Y así que él y yo estamos en esta sala. Y él lo estoy mirando y estoy ordenando y él se levanta. Y él viene y camina hacia el púlpito, sube a la plataforma y viene al púlpito y pone sus bracitos alrededor y pone su cabecilla ahí en mi hombro. Y ahora estoy poniendo mis diapositivas y estoy hablando a él y él está cantando. Y realmente uno no puede hablar con una persona que tiene síndrome de Down así que estoy ordenando mis diapositivas y estoy pensando, yo no creo que esto es coincidencia. Yo sí que estoy pensando, ¿cómo llego hasta acá? Está solo. Y yo me pregunto si es verdaderamente un ser humano. Así que me doy la vuelta y lo pongo así enfrente de mí y lo miro cara a cara y le digo, sabes, muchas gracias por haberme ayudado cada noche. Tú has sido una bendición para mí. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Eres tú a lo mejor un ángel?
Y me siento un poco raro, ¿no? De hacerle una pregunta parecida. Y él hace un paso atrás y hace así, apunta con su dedo hacia arriba. Y después se camina de la plataforma y nadie lo ha vuelto a ver. Y eso hace muchos años. Y fue una experiencia increíble para mí. Bueno, desde ese tiempo esa fue mi primera campaña internacional. Y he tenido muchas otras experiencias donde verdaderamente uno necesita a un muchacho con la síndrome de Down. Cuando se necesita protección. Sí, por ejemplo, en Eslovenia empezaron a correr sobre la plataforma y nos querían matar. Era muy peligroso. Tuvimos toda la campaña de evangelización bajo la supervisión de policía, protección de policía. Pero cuando todo eso ocurrió, no me preocupa. Me quedo calmo y yo sé que mi ángel con la síndrome de Down está ahí y no es un muchacho con síndrome de Down. Él es potente, él puede parar lo que quiera y hasta la fecha lo ha hecho. Así que el Señor en esa primera campaña internacional te dio prueba clara que otra vez estas promesas de la Biblia están ahí y que Él estaría a tu lado y se cuidaría de ti. Sí, y desde ahí yo no necesito ese tipo de fenómenos o algo así. Yo no creo que Dios necesariamente tiene que darle a uno fenómenos así y uno los puede racionalizar y uno puede decir, sí, era simplemente un muchacho con la síndrome de Down. Uno puede racionalizar también que esa persona con el traje azul de trabajo que habló a mi esposa era simplemente una persona que estaba ahí. Pero Dios siempre dejará la posibilidad de tener dudas. Pero si uno tiene bastantes experiencias así, uno eventualmente dice, bueno, esa es la verdad. Sí, claro, y este mensaje corta como una espada, es un mensaje de la palabra que tú estás predicando del Señor Jesús y estás mostrando cómo Él es removido en muchos lugares y esa es verdaderamente la intención del enemigo y claro, tienes oposición, es inevitable, pero al mismo tiempo ves cómo el Señor Jesús se convierte en alguien real para muchas personas. Sí, las personas dicen, ¿por qué te enfocas en lo negativo? Mi mensaje es parte del mensaje de los tres ángeles. Miren a mi vida, por ejemplo, si yo estaba atrapado en el ocultismo y después estaba atrapado en el catolicismo y ellos nunca curaron a nadie, no sacaron esos demonios. El diablo utilizó esa situación para hacerme creer que esta tenía que ser la verdad, porque a causa de algún ritual que ellos hicieron que es contrario a la palabra. Pero la verdadera liberación vino cuando uno descubrió la verdad, cuando uno descubre la palabra de Dios. Y es cuando la verdadera liberación viene. Así que las personas se enojan con mis conferencias. La mayoría de las personas son, de hecho, de mi denominación. Y la razón es que ellos crecieron como protegidos, adventistas del séptimo día, protegidos, creyendo en la Biblia, y no están involucrados en nada de esos fenómenos raros del ocultismo. Y para ellos, el diablo y todo eso, bueno, quédense alejados de todos esos temas. Pero mi punto es que hay miles de personas que están atrapados en estas organizaciones y que no saben ni cómo salirse y que ni saben que está mal. Así que mis conferencias no son para personas que ya son convertidas, mis conferencias son para personas que están atrapadas en estas situaciones y uno tiene que quitar esa máscara que existe y conducirlos a la palabra de Dios para que puedan descubrir a Dios, que Dios es un Dios de amor y que pueden tener una relación personal y real con Él. Así que sí, hay mucho material negativo en mis conferencias y yo hablo de cosas, hago ver cosas malas que están ocurriendo en el mundo. Pero si uno quita toda esa escoria, ¿qué queda? Cristo queda, es todo lo que queda. Así que llevas a las personas a Jesús y claro, y explicas todo lo que son los elementos bíblicos para ayudar a las personas que vayan a Jesús. Y mientras haces esas conferencias, claro, hay diferentes grupos de personas que vienen afectados. Por ejemplo, yo sé que has dado una serie de conferencias en una logia masónica. Sí. Y creo que, bueno, hay personas que están llegando al Señor, la luz, y nosotros sabemos que hay miles de ellos y de hecho ahora que las conferencias se están pasando por televisión hay millones que las están viendo y solamente en el cielo sabremos en realidad todo lo que el Señor ha hecho por medio de las vidas de ustedes también. Sí, nos encontramos con personas todo el tiempo que han recibido este mensaje en las maneras más asombrosas. Yo creo que en el cielo vamos a ver dónde todo esto ha conducido. Y por la primera vez en la historia,
iglesias completas, pastores, están aceptando esto a causa del hecho de que el mundo se está convirtiendo en tan malo y malvado, y ellos pueden ver todos estos asuntos que están ocurriendo y no saben lo que está ocurriendo, y no saben de dónde están viniendo, y de repente reciben esta información y dicen, wow, ahora ya por lo menos entiendo a dónde estoy yendo. ¿Y por qué es necesario exponer todos los intrigos políticos, por ejemplo? Si uno vive en un país donde todo está funcionando bien y todo tiene una buena vida de clase media y uno no quiere conocer sobre esos asuntos, déjame solo, esto es basura, yo no quiero escuchar esto, a crear problemas inútiles. Pero si uno vive en un país donde hay problemas políticos, donde las personas se vienen matadas a la derecha y a la izquierda y por todos lados, y donde hay leyes que cambian de repente y desaparecen, y donde uno está pensando, ¿qué está ocurriendo? Y las personas están poniendo revólveres a las cabezas y se están matando porque la vida ya no tiene sentido en vivir, y de repente esta verdad viene y uno empieza a entender todo, como todo encaja, y esto les da esperanza. Así que el que está sentado y vive en la comodidad se siente incómodo, pero el que está sentado y no tiene nada, ese es el que recibe esperanza. Así que bueno, tus conferencias tienen ese sentido de urgencia, tratando de alcanzar a la mayor gente Sí, claro. posible para que tengan una relación con Jesús, para que ellos puedan encontrar esta relación y puedan empezar a leer sus Biblias y comprender que el Señor ha verdaderamente descrito este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal en adelanto y que para que todos puedan ser preparados. Y si no fuera por mi esposa, yo no sé si yo podría hacer esto, porque ella me apoya y no es a causa mía, pero porque ella cree esta verdad. Y ella tiene que aguantar, digamos, y de vez en cuando es sola. Sí, muchas veces yo pienso cuando él se va de viaje, cuando va a dar una gran campaña, pues yo sé que todo va a ir mal en la casa. Y así sucede, todo va mal. Tuberías que estallan y cosas que suceden. Uno tiene que aprender a lidiar con esto sola. Y he aprendido. ¿En cuántos años? Por los 22 años que hemos hecho esto. He aprendido a lidiar con todo esto. Así que vas al Señor y le pides su fuerza básicamente. Sí, era difícil al comienzo. Nuestros hijos crecieron en su fase adolescente sin padre. Él estaba trabajando en la universidad y haciendo campañas cada fin de semana. Y de vez en cuando cada noche. Y durante las vacaciones estaba de viaje a ultramar. Así que básicamente los niños lucharon un poco sin padre. Pero tengo que decir que ahora han entendido y están empezando a ver la urgencia que tenemos para difundir el Evangelio. Y está bien, ellos han regresado al Señor. Oh, wow, eso es bien bello, ¿no? Es la satisfacción profunda que un padre puede tener, digamos, de ver sus hijos que vienen al Señor Jesucristo y caminan con Él y encuentran raíz en la palabra. Sí, de hecho, uno no puede vivir la experiencia de la conversión por otra persona. Nosotros tuvimos una experiencia de conversión y ellos la tuvieron que encontrar por ellos mismos y tomaron tiempo para procesar todo esto, pero lo han hecho. Ah, bueno, eso es muy bello, eso es muy bello. Así que otra vez han escuchado su vida y han escuchado cómo ellos se encontraban en el ocultismo y después en la religión de ritualismo y después cómo el Señor Jesucristo paso a paso los condujo para que encontraran una relación personal con Él y cómo los condujo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los condujo a estudiar la Biblia de manera personal y cómo Él confirmó cada verdad en sus propias vidas. Y nuestro deseo es que esto no es solo para ellos, no es solo para mí, esto es para cada persona que está escuchando y viendo. Tú puedes encontrar al Señor Jesucristo, tú puedes escudriñar las Escrituras para ti mismo y conocerlo personalmente, porque Él se cuida de ti y de mí y Él está viniendo pronto y Él quiere que seamos preparados. Que el Señor te bendiga ricamente.